Buenas noches, profesores. A continuación voy a presentar el proyecto, bueno, no todo el proyecto, sino la actividad de codificación de los módulos de nuestro sistema de información, el sistema SAC. En este caso sería la conexión que vamos a tener entre la aplicación con la base de datos. Como se había mencionado anteriormente, vamos a hacer la conexión bajo el lenguaje C Sharp y una base de datos MySQL. Lo normal es que, o lo que usualmente uno ve, es que en lenguaje C Sharp o con aplicaciones ASP.NET vienen conectadas con base de datos SQL. Para este ejercicio, pues se implementó el reto de hacer la conexión con base de datos en MySQL y que hiciéramos las conexiones pertinentes y la comunicación entre la aplicación con la base de datos con, en este caso, C Sharp o ASP.NET. Bueno, en este caso pues ya estamos aquí con el MySQL en Workbench. Este me pide un usuario. Aquí lo tengo con este puerto 1982, pues para evitar problemas con que se pisen entre otros puertos. Llámese el Skype u otros sistemas que operan precisamente el puerto 3306. Bien, aquí estamos con la base de datos SAC, en el cual tiene estas diversas tablas. ¿Sí? Vamos a mirar acá la tabla usuario. Y pues aquí vemos que tenemos aquí un usuario con todos estos campos, ¿no? Y aquí tengo unos procedimientos almacenados. En este caso les quiero mostrar el procedimiento de insertar usuarios. Bien. El procedimiento almacenado de editar usuario. Aquí se encuentra el procedimiento almacenado de eliminar usuario. Mostramos usuarios también por identificación, que es este procedimiento almacenado. Y este procedimiento almacenado de mostrar todos los usuarios. ¿Esto porque lo estoy mostrando? Porque ahora cuando vayamos a nuestro Visual Studio, ¿sí? Encontramos acá Visual Studio. Tengo diseñado el proyecto SAC con una estructura o un patrón de diseño a n capas, ¿sí? Basándome con el modelo MVC que nos han explicado anteriormente. Entonces, para el caso de nuestro patrón de 3 capas, yo lo tengo dividido en las siguientes carpetas o siguientes capas. SAC BE, esta es la capa de entidades, ¿sí? Para este caso tengo aquí identificados dentro de nuestra clase usuarios, ¿sí? Aquí tengo mi método constructor que va a construir automáticamente pues todo lo que es mi clase. Todas estas variables o todos estos campos son similares a los campos que tengo aquí constituidos en mi base de datos,
Bien, aquí ya tengo el proceso de encapsulamiento para que cuando se vayan a comunicar entre clases pues no me van a afectar las clases privadas que tengo acá. Bien, y esta clase constructora que me arma la clase de usuario junto con los parámetros que vaya recogiendo a través de la capa de negocio, ¿no? Bueno, aquí les voy a mostrar también la capa la capa de acceso a datos. Esta capa de acceso a datos ya viene bajo referencia enlazada con la capa de entidades, ¿sí? Usando la terminología using, ¿sí? Es como el mismo import que tenemos en Java o que también se utiliza en Visual Basic. Bien, en el contenido de esta clase tengo acá mi constructor por defecto. ¿Y qué es lo que dice acá? Lo tengo separado por métodos estáticos. ¿Esto qué me va a ayudar? Me va a ayudar a que cada vez que yo hiciese un procedimiento o un método de inserción o de edición o de eliminación o de mostrar, no tenga que estar instanciando a cada momento o estar escribiendo repetidamente un objeto para que me haga una conexión de una cadena de conexión o a la factoría de la base de datos o al proveedor de servicio de base de datos como tal. En este caso pues hice aquí unos procedimientos estáticos para lo que es el caso de la cadena de conexión, el proveedor de la base de datos, el constructor para los enlaces entre la aplicación y la base de datos, ¿sí? Entonces aquí en de cadena de conexión, esta cadena de conexión lo que me ayuda más que todo por seguridad, para que yo no esté mostrando en ninguna de mis clases, sino solamente en el web config, la cadena de conexión que va a trabajar la aplicación. Esto lo encuentro acá en el web config. Con el nombre de conector, que lo tenemos acá, el nombre de conector. Se dirige a ese archivo XML y establece la cadena de conexión. Utilicé el tipo Data Common, la librería Data Common, porque ese tipo de librería Data Common, la Data Common me ayuda a utilizar la base de datos de SQL, como también la base de datos de MySQL, como también la base de datos de Oracle, que en este caso no la uso. Y anteriormente yo había hecho ejercicios con SQL, ¿sí? Por eso aquí ustedes pueden apreciar que tengo la cadena de conexión para SQL. Y pues para este ejercicio lo hice con la cadena de conexión de MySQL, ¿sí? Este provider name es el proveedor de la base de datos que también utiliza la misma conexión string, el conector, pero en este caso utiliza el parámetro provider name, que para este caso sería todo lo que son los llamados a sus métodos de MySQL Data, ¿sí? Esto con el fin de que cuando yo vaya a utilizar mis clases para los métodos, pues yo no tenga que estar tipeando, voy a utilizar en este caso MySQL, voy a utilizar en este caso SQL, o voy a utilizar en este caso Oracle, etcétera, ¿sí? Bueno, esto es por el caso de la connection string. Vamos a ver acá, voy a cerrar esta y voy a cerrar esta. El constructor de cadena de conexión y creador de objetos de conexión, la factoría, ¿sí? El Data Provider Factory, que toma los datos a través del conector de la base de datos de nuestro proveedor. Esta factoría es la que me va a ayudar a generar las propiedades o los métodos para la conexión. Si voy a utilizar
un query quemado o sí, un query quemado o un procedimiento almacenado, el tipo de conexión que se va a utilizar, el tipo de comando que se va a utilizar, etcétera. Aquí es un método para ejecutar la instrucción hacia la base de datos, me sirve como CRUD y me va a retornar el número con la cantidad de columnas afectadas en la consulta realizada. Entonces aquí con este método de ejecutar utilizo una cadena de procedimiento almacenado y un array o una lista o un vector que va a contener los parámetros para dicho procedimiento almacenado. ¿Sí? Como estaba explicando aquí arriba, lo que tengo que visualizar es la cantidad de campos afectados a la base de datos de acuerdo con el procedimiento que estoy haciendo. Por ejemplo, una inserción, ¿cuántos registros va a afectar? Va a afectar una fila o no se va a afectar nada, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí ¿qué hace? Bueno, declaro aquí mi variable en cero. Mediante un try catch comienzo a ejecutar un bloque para hacer la conexión. Entonces aquí empiezo a llamar aquí a la factoría, creamos la conexión. A través de este objeto empiezo a crear la conexión, la cadena de conexión. Aquí creo un dbCommand con un objeto para crear los tipos de comando. ¿Sí? Y empiezo acá, bueno, con qué conexión voy a realizar, qué tipo de qué tipo de comando voy a utilizar. En este caso se utilizará un procedimiento almacenado. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese proceso que voy a almacenar acá? Procedimiento almacenado. Y pues para llenar la lista de parámetros lo voy llenando con un for each. ¿Sí? For each param en parámetros. ¿Sí? Este param es el que se va a ejecutar a través de la instrucción del execute on query. ¿Sí? Y esto aquí me abre la base de datos, me establece la conexión con la base de datos. Utilizamos el using, ya que el using, al crearse el bloque de instrucciones para el método, al terminar de ejecutar la instrucción, el execute on query, él cierra automáticamente. Por eso ustedes no van a ver acá la instrucción de conexión cerrar. ¿Sí? Ya porque el using es muy seguro y automáticamente lo que me hace es cerrar la base de datos. Bueno, aquí en el caso de que se me vaya a estallar o me vaya a surgir algún tipo de error, pues me cae aquí en el cache y me sale el error. Y si salió todo bien, pues me retorna la cantidad de columnas afectadas en la consulta, me retorna el ID. ¿Sí? Este es el procedimiento de ejecutar. Este ejecutar pues se liga con mis métodos para insertar usuario, editar usuario y borrar usuario. Este eliminar usuario es una propuesta que tengo para no borrar el registro que se haya ingresado a la base de datos, sino que pues para que simplemente no funcione se le modifica el campo de usuario habilitado a falso, a cero, y se le niegan los permisos, por decirlo así. Pero eso es lo que tenemos aquí en la teoría. No he terminado de desarrollar pues ese pedacito. Aquí pues les quiero mostrar la conectividad que tenemos con la base de datos. Bueno, para este caso utilizo el método también de borrar usuario, ¿sí? Que es para el ejercicio este que estoy exponiendo en este momento. ¿Y qué es lo que hace? Este genera primero a través de la cadena como parámetro la identificación del usuario, ¿sí? Y él empieza a armar un vector, ¿sí? Comienzo a crear un parámetro a través del objeto param, ingreso el valor, que es lo que contiene acá el parámetro de mi método, identifica el campo de la base de datos al cual voy a afectar, por ejemplo, en el caso de borrar, se llama event uso, ¿cierto? Tal cual como se llama acá, event uso.
y en uso, línea de uso, perfecto. Y aquí pues añade el parámetro. Una vez llenado el parámetro, pues me va a retornar lo que vaya a hacer en el procedimiento o en el método, disculpen, de ejecutar el nombre del procedimiento almacenado del uso y con los parámetros que se van almacenando. De acuerdo con eso, pues también lo tengo para el tema de insertar y el tema de editar el usuario, ¿sí? Que creo acá mi listado y voy generando mis parámetros de acuerdo con la cantidad de campos que voy a estar modificando. Pues acá voy generando también los parámetros, voy armando los parámetros para enviarlos al procedimiento almacenado. Pues es un poco extenso, pero bueno, aquí ya los tomo todos. Una vez me haya entregado la cantidad de columnas afectadas, pues del acceso a datos ya pasa a la capa de negocio, de la capa de negocio a la capa de presentación y obtenemos ya nuestra respuesta. Bueno, aquí en este caso de este método que se hace para mostrar usuarios, ¿sí? Aquí lo tengo tachado en comentario porque ¿qué fue lo que pasó? Yo hago aquí una técnica llamada unboxing, que eso es normal entre SQL y C Sharp, ¿sí? ¿Para qué? Para que me empiece a identificar el tipo de dato que viene asociado con el campo que está en la base de datos. Cuando se empezó a correr en el tema de MySQL, MySQL me arrojaba un error de que no reconocía el unboxing asociado al campo, en este caso del string, que me conociera el nombre del usuario. ¿Qué solución tocaba hacer? Pues hacer una conversión a string del campo. Lo mismo para los casos de enteros como también para los casos de data type. ¿Sí? Y también para los que tengo como valor booleano, ¿no? Bueno, en este caso, para mostrar el listado de usuarios, es lo que no me va a retornar una cantidad de columnas afectadas, sino que a través de un data reader, de este objeto data reader, lo que hace es empezar a leer los resultados desde la base de datos para trastearlos hacia la aplicación. Esto es muy útil para el tema de visualizar los datos desde una tabla o para la edición también, pero en este caso pues lo tengo acá en el tema de mostrar los usuarios en la configuración de estos. ¿Listo? Lo mismo acá para el tema de mostrar usuario por ID, solo que en este caso pues como aquí yo mandaba de una vez la conexión, el procedimiento almacenado para que me empezara a leer el procedimiento de mostrar usuario. Aquí lo que voy a hacer es un procedimiento almacenado, pero para mostrar usuario por ID, en el cual me pide el parámetro de identificación de usuario, que es este mismo que tengo acá, ¿cierto? Selecciona el método por la tabla de usuario donde identificación de usuario es igual a ID en uso. Bien. De la capa de datos pasamos a la capa de negocio. Es este amigo. Esta capa de negocio es la que hace la comunicación entre la capa de entidades y la capa de datos. Aquí y aquí. Y entonces, de acuerdo con el dato que proviene de la capa de presentación, ¿sí? Retorna lo que me vaya dando lo que me haya resultado del procedimiento almacenado o del método de procedimiento almacenado que se ejecutó. Lo tengo para el de logueo, lo tengo para el de insertar, el de actualizar, mostrar todos y el de borrar usuario. ¿Sí?
Y entonces de la capa de negocio pasamos a la capa de presentación, es esta, en donde lo tengo acá configurado de la siguiente forma. Permítanme les muestro. Es esta, lo tengo acá con ASP.NET fusionado con HTML y lo tengo con el framework de Bootstrap para darle un poco más de estética a esta aplicación. Sí, aquí tengo, esperen, les expongo. Permítame, es que esta solamente utiliza dos campitos en ASP. Aquí está. Sí, lo tengo con un direccionamiento hacia el servidor, un control que va direccionado hacia el servidor, con su ID, su tipo de dato. Estos serían para el tema de usuario y contraseña. Bien, entonces esta información de default se va aquí a su lógica. La lógica de la capa de presentación se va a la lógica de negocio. Nótese que no tengo comunicación desde aquí ni con la capa de entidades ni con la capa de datos. Y aquí tengo mi procedimiento para el logueo. ¿Sí? Entonces este crea esto. Es a través de el evento. A través del evento ocurrido en este botón. También, sí señores. Aquí. Con este evento, cuando se cliquea en el botón de ingresar, este amigo pasa la información acá a este método al método del evento, ¿sí? Se crea el objeto para llamar la capa de negocio y empieza a enviar los datos a través de esta variable. Ya una vez haya paseado esta información por la capa de negocio, de la capa de datos y luego haya retorno, me arroja un resultado. Si en este caso el resultado es mayor a 0, entonces me muestra este message box, credenciales correctas, y me va a enviar directamente al siguiente formulario. En el caso contrario, pues me va a mostrar este message box, ya que hubo un problema con el ingreso de las credenciales y de paso pues va borrando los campos de usuario y contraseña, ¿no? Bueno, entonces voy a colocar este break para que haga el debugueo correspondiente y que nos muestre paso a paso pues por donde va paseando la aplicación. Voy a iniciarla. Entonces iniciamos y a través del IIS, que es el servidor que tiene por defecto C#, ingresa a la página del proyecto, ¿cierto? Ya que hay algo de información en lo que se ha trabajado, pues es en la parte del logueo. Por ejemplo, ingreso aquí este señor con su contraseña que vamos a ingresar y bueno, ya la información que capturó en el evento login lo toma acá. Vamos a hacer el debugueo paso a paso. Ya entra en la capa de negocio, empieza a crear una nueva plantilla, una nueva clase. También activa el acceso a datos. Aquí ya también construye su clase en la capa de negocio. Y empieza a capturar el dato de usuario, ¿cierto? Y la contraseña.
¿sí? Ya ingresa a lo que es el método de login con el usuario y la contraseña, y aquí ya va a ingresar a la capa de datos con el objeto Datusu, método login a través del usuario y la contraseña. Perdón. Ingresa. Nótese que ya llegó a la capa de datos, ¿sí? Crea un objeto a través de nuestra capa de entidades, ¿sí? Genera el ID marcado en 0. Identificamos el procedimiento almacenado y generamos la conexión a nuestra base de datos. Toma la información de la base de datos, ingresa, hace la conexión, genera el procedimiento almacenado. Ya me reconoce que el procedimiento almacenado se llama logusu. Va a ingresar el parámetro de la identificación o el usuario, toma la contraseña, abre la base de datos, me va a leer el resultado de esa consulta, ¿sí? Aquí ya entra en esta condicional if, si lo llegó a leer, convierte en 32, usuario de identificación, ya entré a la base de datos, ya me leyó el dato, y ahora me devuelve, ¿cuánto fue? 1. Me retorna la capa de negocio, me retorna el resultado a la variable x, que es este amigo, y me ejecuta la condicional. Credenciales correctas, bienvenido. Aquí llegó. Ahora te voy a llevar a este formulario. Una SPX. Listo. Aquí pues ya demostramos que queda conectado hacia la base de datos. Salgo de acá. Voy a avanzar un poquito rápido. Ahora, ¿qué pasaría si yo me logueo, pero doy una información incorrecta? Ingreso. Entonces aquí ya comienza a hacer el armado. Voy a hacerlo más salteado. Sí. Nótese que en este caso pues fuera que hizo la consulta de la base de datos y ya se devolvió, me arroja un dato 0. ¿Por qué? Porque es que este usuario con esta contraseña no existe, que lo podemos ver acá a través de nuestra base de datos. Nótese que esta es la contraseña y este es el usuario, ¿sí? Entonces, como x es igual a 0, me va a arrojar este mensaje. Hay error en ingreso de credenciales, volveré a intentar. Perfecto. Bueno, volviendo acá a la base, a la aplicación, cierto, estamos aquí todavía con esto, vuelvo, me logueo, ingreso, me sale el mensaje, credenciales correctas, me redirige a la pantalla del menú. En este menú tengo de momento solamente la configuración de administración de usuarios. Aquí existe la administrar también pues los usuarios y los proveedores.
e ingresamos aquí a lo que es la configuración de usuario. ¿Mm? Se compone de un grid view con la información del usuario, ¿sí? Y pues con la opción de editar o de eliminar. Ahora si llamo a ingresar usuario, pues me abre este modal, ¿sí? Voy a ingresar este usuario. 2, 3. El nombre del usuario, sus apellidos, su fecha de nacimiento, un número de teléfono. Una de las cualidades de esto es que a través de HTML5 ya incorpora lo que es la parte de campos requeridos. Esto nos colabora a no meterle tanto código a la parte lógica de la capa de presentación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo borrara aquí la contraseña, le digo guardar, pues me va a aparecer los campos que me hacen falta por ingresar. Su cargo, una EPS, ya había hecho pruebas anteriormente. ¿Sí? Y pues, para este caso, yo quiero mostrarles qué es lo que va a ejecutar a través de el método de insertar usuario. Bien, entonces ingresa acá. Bueno, este amigo proviene desde este formulario, desde la lógica de este formulario, al haber hecho clic en el botón de guardar. Este método pues llama todos estos parámetros, ¿sí? Y pues llega aquí a la capa de acceso a datos, ¿no? Entonces crea la lista, crea los correspondientes parámetros, los va ingresando, ¿sí? Todos los parámetros son 16 parámetros, si mal no sé, 15 parámetros. 15 parámetros. Y llega a nuestro procedimiento de ejecutar, llama al procedimiento almacenado insertar usuarios y con sus respectivos parámetros. Y aquí están. ¿Sí? Aquí están todos llamados. Entro al procedimiento, al método digo, y ejecuta almacenar los parámetros para ser enviados a la base de datos. Abre la base, lo ingresa y nos devuelve con el 1. Retorna, retorna, retorna y retorna. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver qué pasa acá. El dato ya quedó ingresado. Voy a ingresar otro dato. Por esto le voy a quitar el debugueador. Y retorno. Me genera esta alerta de JavaScript, indicando que el usuario ya quedó registrado correctamente con sus respectivos campos. Ahora si lo edito, me abre estos campos para editarlo aquí directamente.
Vamos a José Vicente, que nació en el 71 y que no es vendedor sino administrador. Su salario 1.800.000. Vamos a ver qué pasa. La adición se realiza a satisfacción. ¿Sí? Y una forma de demostrarlo, ¿sí? Sería que yo parara acá, ¿cierto? Miramos acá que don José Vicente Sánchez está dentro de la base de datos, ¿sí? Y una forma de demostrarlo pues sería probando suerte ahí con el logueo. Entonces espero que cargue. Y la super contraseña. Credenciales correctas. ¿Cierto? 19.462.520. Una contraseña X. Hay un error de ingreso de credenciales, volver a intentar. Listo. Eso quiere decir que funciona. Un error de ingreso. Estaba metiendo una contraseña que no era. Listo, funciona. Administración de usuarios. Tenemos estos dos caballeros. Y pues con la opción de eliminar, simplemente lo pulso y automáticamente ya está funcionando mi CRUD para el caso de la configuración de usuarios. Por ende, pues dejo acá esta evidencia. Verificamos acá en la base de datos antes de dar la apreciación final y aquí ya no está el usuario José Vicente. Pues con esto, profesor, logré terminar en esta fecha, el 18, que siempre tuve mis problemitas, pero bueno, profe, esta es mi evidencia. El proyecto lo voy a dejar en la nube, le voy a compartir un vínculo, profesor, para que lo pueda descargar. Junto con este video lo dejo montado en YouTube, por si su lo quiere verificar, verlo y nada, profesor, pues muchísimas gracias por todo. Dejo aquí constancia entonces de esta evidencia. Cualquier cosa, cualquier observación, duda o sugerencia, con mucho gusto será atendida. Y Dios lo bendiga, un feliz año y hasta pronto.